para esta primera fase se hace necesario hacer hincapié en que muchas de las dinámicas sociales y políticas presentes en América Latina a lo largo del siglo XX obedecieron a un problema estructural de diferencias sobre la distribución de la tierra. La mirada del panorama actual deja entrever un desaprovechamiento de los recursos y de las tierras, que ha llevado a una situación de baja intensificación productiva de los sectores rurales, o por lo menos no la esperada, con el agravante de la situación de conflicto armado que ha llevado al desplazamiento forzado de millones de personas, muchas de ellas campesinas, generando así inestabilidad en la tenencia de la tierra. Para poder desencadenar la problemática que genera la acumulación de estos terrenos o predios en los diferentes sistemas jurídicos de que hoy trataremos, hay que iniciar estableciendo qué son los terrenos baldíos. En Colombia, la dificultad de formalizar la tenencia de la tierra ha posibilitado el nacimiento de diferentes formas de conflictos por la tierra, en dimensiones políticas, económicas y sociales. De acuerdo con la legislación colombiana, un bien baldío es un bien inmueble de propiedad de la nación y ubicado en zonas rurales que, como regla general, debe ser adjudicado a quienes lo ocupen y cumplan con los requisitos previstos por la ley de la reforma agraria. El bien baldío se distingue del bien de uso público, pues aunque ambos son del Estado y son inembargables e imprescriptibles, el primero es enajenable por vía de la adjudicación, mientras que el segundo es inalienable por encontrarse afectado a un servicio público. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio, otorgado por el Estado o a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad. Dentro de los bienes inmuebles del dominio privado del Estado se habían ubicado tradicionalmente a las tierras que no tienen o carecen de dueño, a que se refiere el artículo 542 del Código Civil venezolano. Estas tierras, denominadas en la época colonial como realengos y en la época republicana como tierras baldías, han sido consideradas tradicionalmente como bienes patrimoniales o del dominio privado del Estado, conforme lo indica el artículo 2 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936. En los códigos civiles, la institución de la prescripción se podía aplicar a tierras baldías siempre que no se opusiera a las normas de las leyes especiales que han regulado las tierras baldías. Es decir, si las leyes especiales excluían la institución de la prescripción de sus normas, no era posible recurrir a lo previsto en el Código Civil para alegar la prescriptibilidad de los baldíos. Y si las leyes habían establecido normas especiales sobre la prescripción de baldíos, estas debían tener aplicación preferente a las del Código Civil. Problemática que comparten. Los lotes baldíos abandonados representan un gran peligro para la salud pública, pero también de seguridad. El primer problema que generan los lotes baldíos abandonados es la maleza o plantas que crecen hasta 2 metros de altura, lo que facilita que algunas personas tiren su basura y creando con ello basureros clandestinos. Así opinó el regidor Uriel Agustín Pineda Soto, presidente de la Comisión Municipal de Medio Ambiente, quien consideró urgente atender el tema de las más de 1.300 hectáreas de lotes baldíos, de los cuales la mayoría están abandonados, creando con ello maleza y basureros clandestinos. Como consecuencia, tenemos que dichos terrenos se convierten en focos de infección porque se generan nidos de ratas e insectos nocivos para la salud. Incluso hay quienes los utilizan como baños. Los delincuentes los utilizan para robar a pocos metros a fin de que al correr tienen tiempo de sacar el dinero y arrojar en el terreno baldío la bolsa, la mochila o la cartera, de tal manera que en el caso de ser detenidos no les puedan demostrar que el dinero es producto de un ilícito. Con la maleza alta, los delincuentes pueden utilizar dichos espacios para abusar de alguna persona, golpearla e incluso asesinarla, como se ha visto en repetidas ocasiones en donde encuentran a cuerpos femeninos sin vida en lotes baldíos. Sin embargo, la gran problemática que genera la acumulación de terrenos baldíos se centra en la desigualdad e inconformidad social frente a la adjudicación de dichos terrenos. Los procesos jurídicos frente a la acumulación de baldíos. Colombia. Desde el siglo pasado, en Colombia se han impulsado varias leyes para promover que las comunidades indígenas y campesinas tengan un mayor acceso a la tierra. Pero las élites nacionales han diseñado contrarreformas agrarias que, con el fin de proteger sus intereses, tanto económicos como políticos, han agudizado la desigualdad en materia de tierras.
Figuras legales como las CIDRES y los PINE facilita que grandes empresas usen o se apropien de tierras que pertenecen a la nación o a particulares. Se han sumado estrategias legales e ilegales de despojo y acaparamiento de baldíos que involucran, entre otras cosas, expulsar a la población que vive y trabaja del campo y cambiar significativamente los usos del suelo. En 1994 se estableció la Ley 160, donde dice que los baldíos son tierras públicas de la nación cuyo propósito legal central es facilitar que la población que posee poca tierra o carece de ella y cuyo patrimonio no supera ciertos montos estipulados por el Estado pueda acceder a las tierras. Un siglo antes de que la ley en cuestión fuera aprobada, el legislador prohibió que se adquirieran tierras baldías a través de la figura de prescripción adquisitiva de dominio y estableció que la única vía legal que podía utilizarse para lograr este fin era el procedimiento administrativo de adjudicación, según el cual una autoridad agraria debía verificar que efectivamente el beneficiario fuera un sujeto de reforma agraria. Sin embargo, esta prohibición ha sido ignorada por algunos campesinos y por muchos terratenientes, élites políticos y grandes empresarios que se han apropiado de los baldíos mediante procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Venezuela. El 13 de noviembre de 2001 se promulgó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en cuyo artículo 99 se dispuso que a partir de esa fecha las tierras propiedad de la República, los estados, los municipios y demás entidades, órganos y entes de la administración pública descentralizados funcionalmente, conservan y serán siempre el dominio público e igualmente conservan y mantendrán su carácter de imprescriptibles. Esta norma, sin duda, constituye una novedad en el ordenamiento jurídico venezolano, pues a partir de la entrada en vigencia de la ley en 2001, se produjo un cambio radical en el régimen jurídico de los bienes inmuebles patrimoniales del Estado. Entre esos bienes inmuebles o tierras propiedad de los entes territoriales están los de carácter rural, que a los fines de la reforma agraria estaban adscritos en el antiguo Instituto Agrario Nacional, entre los cuales están evidentemente denominados. En la Ley 13 de 1821 se plasmó el esquema directo e incauto de explotación de la tierra como requisito imprescindible para determinar la adjudicación del territorio, al señalar que la enajenación de los baldíos empezaría con el objetivo de fomentar la agricultura y los gastos de las rentas públicas. Lo dicho anteriormente, de forma más expresa lo reglamentó la Ley 110 de 1912, la cual estableció como único modo de adquisición la ocupación y la adjudicación, esta última a través del cultivo o su ocupación con ganados. Artículo 65, Ley 110 de 1912. A partir de la expedición de la Ley 71 de 1917, se evidenció la necesidad de ejercer actividades de aprovechamiento económico como el cultivo o la morada. Ello perduró en los años ulteriores con la Ley 85 de 1920, la Ley 47 de 1926 y la Ley 98 de 1928. La Ley 200 de 1936 surgió como una forma de potencializar e impulsar la explotación económica obligatoria de los predios, de tal manera que aquellos campesinos y trabajadores que demostraran la explotación de los baldíos se les concedió el derecho de dominio del bien baldío. Con la Ley 135 de este mismo año se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, que entre su marco funcional ostentaba el de la administración y adjudicación. 1848. Las tierras, con excepción de los baldíos playeros y situados en islas desde el siglo XIX, fueron declarados inalienables. Siempre han podido ser enajenados por el Estado. Desde 1848 en adelante, las tierras baldías pudieron ser adquiridas en propiedad por los particulares, por lo que el origen de la tradición legal de la propiedad privada de tierras rurales puede legalmente fijarse en cualquier año después de 1848 a 1960. 1909. El régimen jurídico de las tierras baldías puede decirse que cambió en su forma sustancial a partir de 1909, particularmente en cuanto a la posibilidad de adquirir por prescripción tierras baldías, al sancionarse la Ley de Tierras Baldías y Ejidos desde el 13 de agosto de 1909. 1936. La ley de 1936 recogió las normas y leyes anteriores establecidas en la ley de 1919.
sobre la posibilidad de adquisición por prescripción de tierras baldías, con excepción de los baldíos que la ley declaró como inalienables, básicamente los playeros y los situados en las islas, conforme a la orientación constitucional de toda legislación anterior. 1960. Con la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Agraria de 1960 se estableció que no podía enajenarse, gravarse ni arrendarse las tierras afectadas, entre las cuales estaban las tierras baldías. Limitación que sin embargo no fue absoluta, pues quedaba a salvo el que el Ejecutivo Nacional autorizase por ser necesarias para otros fines de utilidad pública o nacional. 2001. La Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, que tiene como objetivo principal redistribuir las tierras que permanecen ociosas o baldías y aquellas que tienen baja intensidad de uso, e incrementar la productividad de las mismas con el propósito de mejorar el nivel de vida de los productores y su familia, con énfasis en los sectores de medianos y pequeños campesinos. Sin embargo, con la aprobación y entrada en vigencia de la mencionada ley, se representa una amenaza de expropiación y de limitación de uso de las tierras. Como conclusión tenemos que entre los bienes patrimoniales del Estado siempre se habían considerado como tales a las tierras baldías, es decir, las que estando situadas dentro de los límites territoriales y carecen de dueño, las cuales podían ser enajenadas y adquiridas por prescripción, salvo las excepciones legales expresas. Esta condición de las tierras baldías como bienes patrimoniales del Estado precisamente es la que ha cambiado radicalmente a partir de 2001, al haber sido declaradas por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como de dominio público. Venezuela. Respecto a las tierras baldías, el cambio de régimen jurídico implica que, de haber sido desde tiempo inmemorial bienes del dominio privado o bienes patrimoniales del Estado, han pasado a ser bienes de dominio público, cambiándose así lo que se había venido regulando tanto en el Código Civil y la vieja Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936, como la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional. Colombia. Respecto a los territorios baldíos, en el cambio de régimen jurídico se enfocó, según el objetivo noveno de la Ley 160 de 1994, en regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a campesinos de escasos recursos y estableciendo zonas de reservas campesinas para el fenómeno de la pequeña propiedad rural, con su ejecución a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen. Después de haber realizado este análisis comparativo, podemos concluir y determinar consecuentemente que aunque aparentemente Colombia ha adoptado soluciones referentes a la acumulación de terrenos baldíos, toda vez que éste le brinda relevancia a la conservación y la de preservación y restauración del ambiente, para lo cual la Agencia Nacional de Tierras tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales, según lo previsto en la presente ley. Asimismo, en el artículo 59 de la mencionada ley, se determinó que sería causal de extinción del derecho de dominio la explotación que se adelante con violación de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables de Protección al Medio Ambiente y demás disposiciones pertinentes. Estas disposiciones normativas en cuestión se encuentran vigentes y no fueron derogadas por el Decreto 902 de 2017, lo que da cuenta de una intencionalidad de aplicabilidad en términos de la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente.
Sin embargo, pese a la promulgación de estos artículos y su vigencia del medio ambiente y a la restauración del mismo ante la deforestación ambiental, no ha sido en gran medida e incluso ha perdido la eficacia normativa frente a esta problemática social. Por otro lado, Venezuela ha adoptado medidas enfocadas en la regulación de la adquisición de propiedades, esto sin tener en cuenta la importancia de la conservación del suelo, pero brindándoles beneficios a quienes la adquieran por prescripción. Esto trajo como consecuencia un atraso al proceso de la regulación de dichos terrenos, puesto que las tierras baldías podrían ser enajenadas por el Estado y adquiridas por particulares fácilmente. Esto nos permite afirmar que ninguno de los dos sistemas jurídicos, ni el colombiano ni el venezolano, actualmente han tomado una decisión ni adoptado una solución que ponga fin a esta necesidad social. En Colombia surge la necesidad de una aplicación efectiva de los artículos 52 y 59 de la Ley 160 de 1994. Esta ley, en el marco de sus objetivos, planteó, entre otras, la necesidad de la regularización de la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia a su adjudicación a los campesinos de escasos recursos y establecer zonas de reserva campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen. Es así que en su contenido contempló disposiciones normativas encaminadas a la obtención de estos fines. En su artículo 52 se contempló en favor de la nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales, en los cuales se dejará de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936 durante 3 años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, para lo cual la Agencia Nacional de Tierras tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales, según lo previsto en la presente ley. Asimismo, en el artículo 59 de la mencionada ley, se determinó que sería causal de extinción del derecho de dominio la explotación que se adelante con violación de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables de Protección al Medio Ambiente y demás disposiciones pertinentes. Estas disposiciones normativas en cuestión se encuentran vigentes y no fueron derogadas por el Decreto 902 de 2017, lo que da cuenta de una intencionalidad de aplicabilidad en términos de la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente. Sin embargo, pese a la promulgación de estos artículos y su vigencia, las mismas no han tenido aplicabilidad, por lo tanto se propone que éstas sean instrumentos normativos de control por parte de la Agencia Nacional de Tierras, del cual se propone celebrar reglamentar mediante un decreto en el cual se asignen funciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que a través de sus adscritas puedan ejecutar y dar cumplimiento a estas disposiciones que cumplen con la finalidad social, ecológica y uso adecuado del territorio.